No quise detener en esta semana nuestro avance en cuanto al Evangelio de Marcos. Ya vamos avanzando, estamos por terminar. Capítulo 15, mis amados hermanos, y sí, la lectura es un tanto extensa, pero quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículos del 21 al 41. Marcos capítulo 15, versículos del 21 al 41. Y le invito a que me siga, por favor, con su vista. Voy a darle lectura, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, así que no se vaya a espantar. Dice lo mismo, pero permítanme darle lectura y sígame por favor ahí en su Biblia. Marcos 15, versículos del 21 al 41. Un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra y decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este es el rey de Israel, que baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Dios, suplico que hables a nuestra vida y, Padre, que podamos en verdad ser sensibles para escuchar tu voz y entender lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La cruz, hermanos, la crucifixión se veía como un horror. En realidad, simplemente en el mundo antiguo no había una manera más vil y más despreciable de enfrentar la muerte. Los romanos nunca la hubiesen aplicado a un ciudadano romano, porque era tan despiadada, tan vil, que simplemente ellos no lo iban a hacer entre su mismo pueblo. Simplemente lo hacían con esclavos, con extranjeros o con cualquiera que ellos consideraran indignos de ser tenidos por personas. En cuanto a los judíos, ellos interpretaban que una persona que moría allí en un madero, en una cruz, era maldita. Para ellos todo aquel que moría crucificado estaba bajo la maldición de Dios. Por esas razones, cuando Pablo estaba predicando que el Mesías de Dios había muerto en una cruz, inmediatamente despertaba un montón de actitudes despectivas en cuanto al mismo Jesucristo. ¿Cómo podría una persona
que se dice ser el Mesías. ¿Cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había muerto como un maldito en una cruz? ¿Cómo podía un grupo de personas adorar a un Mesías que se decía ser el Salvador de Israel? Se había muerto de una manera tan terrible y la maldición de Dios había caído sobre él. Por eso es que el mundo rechazaba la cruz de Cristo. Por eso en el mundo antiguo despertaba un rechazo que en muchas ocasiones sigue habiendo al día de hoy. Y es por eso que yo quisiera que nosotros consideremos algunas razones de manera breve, por la cual nosotros, mis amados hermanos, en lugar de poder ver la cruz como ese lugar que tenemos que olvidar y que no podemos entender por qué simplemente el Señor murió así, podamos pensar como el apóstol Pablo. Nosotros predicamos, decía él, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cómo usted y yo debemos acercarnos a la cruz? La invitación en esta tarde es a que usted no quite su vista de la cruz de Cristo. Porque cuando usted y yo miramos la cruz, entonces esa cruz revela nuestros propios pecados. Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en la cruz nos revela la gravedad de nuestros pecados. Mire, si Cristo murió en la cruz del Calvario, fue para pagar la culpa que usted y yo merecíamos pagar. Él no había hecho nada para morir de esa manera, pero no había ningún otro modo de que Dios perdonara con justicia el pecado de todos y cada uno de nosotros. No había forma de obtener perdón. No había forma de obtener la restauración en una comunión con Dios si Cristo no se hubiese ofrecido en sacrificio y hubiera derramado su sangre allí en la cruz por nosotros. Tenemos que admitir que nuestros pecados son extremadamente horribles. Y mire que esto es lo que a muchos nos cuesta trabajo. A la gente hoy día se le predica que si se acerca al Señor le va a ir mejor, que si se acerca al Señor va a sanar de sus dolencias, que si se acerca al Señor va a poder experimentar de paz, que si se acerca a Dios va a poder restaurar la vida en su familia. Y mire, todo esto puede ser una realidad, pero la verdad es de que no se está predicando el Evangelio de Cristo, porque lo que la Biblia dice que tenemos que predicar es que el hombre tiene que arrepentirse. Y para arrepentirse tiene que reconocer su propio pecado. El problema es que hoy en día no se enfrenta al pecador con su necesidad de arrepentimiento. Y entonces muchos de los que a veces después de haber levantado la mano o de haber hecho una oración, pensamos que ya somos dignos. Y al estar aquí entonces pensamos que gracias a Dios que no somos iguales a toda esa bola de paganos que no están aquí y están afuera. Gracias a Dios no soy como el teporochito que se queda tirado en la banqueta. Gracias a Dios no soy como esos muchachos que se andan moneando por las calles. Gracias a Dios que no soy eso. Pero se nos olvida que sí somos pecadores y que fue por nosotros que Cristo murió de una manera tan brutal como lo hizo en la cruz del Calvario. Usted y yo somos tan culpables como fueron aquellos que lo crucificaron. Mi amado hermano, la cruz revela nuestra gravedad en cuanto al pecado que tenemos en nuestra propia vida. Usted y yo tendríamos que haber pagado ese precio que pagó Cristo Jesús. Evidentemente a nadie le gusta verse de esa manera. A nadie le gusta saberse pecador, saberse indigno de Cristo. Normalmente intentamos crear una imagen de nosotros mismos, en ocasiones hasta mucho más positiva de lo que realmente es. Nos gusta vernos como buenas personas, pero no le hacemos mal a nadie. Yo no agrego a nadie, no lastimo a nadie, no daño a nadie.
Pero la realidad, mis amados hermanos, es de que esta es una de las razones por las que el hombre rechaza la cruz, porque no le gusta enfrentarse con su realidad. Y su realidad es que necesitamos reconocer que somos pecadores y que no somos dignos de Cristo, y necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y ese arrepentimiento va acompañado de un compromiso para obedecer a Cristo, si es que yo he puesto mi fe en Él. Sí, necesitamos sentir vergüenza de lo que hacemos, vergüenza de lo que muchas veces somos, porque solo eso nos obliga a humillarnos delante del Señor y confesar que hemos pecado. Yo no sé cuál sea su dinámica con el Señor. Espero que tenga esa relación íntima con Dios todos los días. Y en esa comunión espero que no solamente de repente, con corazones a veces orgullosos de lo que somos, oramos como lo hacían algunos judíos o fariseos. Gracias Dios porque no soy gentil, gracias Dios porque no soy mujer, ¿no? Gracias Dios porque no peco como ellos. Y más bien nosotros podamos humillarnos delante de Él y todos los días confesar nuestras faltas al Señor. ¿Habrá alguno entre los presentes que pase un solo día sin que peque y ofenda a Dios? ¿Habrá alguno entre nosotros? Porque si eso no es así, entonces todos los días tenemos que humillarnos delante de Dios para confesar nuestras faltas, para reconocer que no merecíamos otra cosa más que el juicio. Hermano, nuestro orgullo se revela con fuerza contra esto. No nos gusta humillarnos ante nadie. Por eso es fácil reconocer a un Jesús Salvador, pero cuánto trabajo nos cuesta reconocer a un Jesús Señor. Sin embargo, eso es lo que Él demanda. Y en esta tarde yo quisiera que pusiéramos nuestra mirada en la cruz para recordar nuevamente la gravedad de nuestros pecados. Esto me hace pensar en una segunda razón por la que tenemos que poner nuestra mirada en la cruz. ¿Por qué es que a muchos les cuesta mirar la cruz directamente? Y esto es porque la cruz hiere nuestro orgullo. La cruz, hermano, revela que la salvación provista por Cristo tiene que ser recibida como un regalo gratuito. Un regalo al cual nosotros podemos... Un regalo que simplemente no podemos hacer nada por pagar o adquirirlo. Las últimas palabras de Cristo fueron consumados. Gracias, Juan. Y cuando yo entiendo y leo estas palabras, entonces quiero entender que cuando Cristo dijo consumado es, con esto Él estaba declarando que ya no había nada más que hacer para poder gozar de una relación íntima y personal con Él. Ya no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para volverme una mejor persona, nada que yo pueda hacer para acercarme a Dios y que Él me vea con buenos ojos. Cristo lo ha hecho todo. Aparentemente esto es una buena noticia, pero ¿sabe algo? Esa es la razón por la que muchas personas rechazan la cruz. Porque a mucha gente le cuesta trabajo recibir algo de manera gratuita. Todos siempre queremos más bien ganarnos el derecho de poder decir, ¿ves el auto que traigo? A este pechito le ha costado. ¿Ves la casa tan linda que tengo? Eso me lo he ganado con el sudor de mi frente. Sí, ¿ves la mujer tan bella que tengo? Es porque así la escogí. ¿No? ¿Ves la familia tan linda? Es porque me he esforzado. Y nos gusta que la
gente reconozca los esfuerzos, las capacidades, los sacrificios que hemos hecho. Pero cuando nos acercamos a Cristo y vemos la cruz, tenemos que reconocer que nosotros, para restaurar nuestra comunión con Dios, no podemos hacer absolutamente nada. La cruz nos lleva a humillarnos. La cruz nos lleva a dejar de lado el orgullo. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y nuestro soberbio ego es humillado ante la cruz del Señor. Y por eso hay tanta gente a la cual no le gusta ni siquiera pensar en ella. Hasta el día de hoy, hermanos, no hay absolutamente nada que excluya a la gente del reino de Dios, excepto el orgullo. No hay nada que aleje al pecador de Dios más que el orgullo. Por eso el dinero se vuelve una situación tan dura para humillarse delante de Dios, porque el que tiene dinero siente que no le falta nada, que no necesita de nadie. El problema no es el dinero, el problema es su orgullo. Y hermano, el problema de muchos, de a veces de los que aún estamos aquí, es nuestro orgullo. Seguimos diciendo que creemos en Jesús, que le hemos entregado nuestras vidas, pero nos gusta seguir sintiendo que lo que tenemos, que lo que somos, es gracias a nosotros mismos. Y nos sentimos orgullosos. Hoy día hay mucha gente que tiene que hacer cosas para tratar de saber que ha hecho algo para ganarse el cielo. Por eso hay muchos que se van de rodillas a ciertos santuarios. Por eso hay muchos que probablemente tratan de dar la mayor cantidad de dinero en un diezmo o en una ofrenda, porque así estoy aportando para mi salvación. La famosa buena obra del día. Y habemos algunos que en broma decimos, con esto hasta con calcetines entras al cielo. No hay nada que podamos hacer. No es necesario, porque ya Cristo lo hizo todo allí, en la cruz del Calvario. La cruz, mis amados hermanos, entonces, si entiendo bien, nos hace ver la gravedad de nuestro pecado. Hace que nos humillemos delante de Cristo, quebrantando nuestro orgullo. Pero también la cruz excluye cualquier otro medio de salvación. Miren, en el mundo antiguo, donde el evangelio se predicó por primera vez, había muchísimas religiones politeístas. Muchas personas adoraban a dioses, no a un solo Dios verdadero. Muchos de los que escucharon hablar de Jesucristo se mostraban dispuestos a aceptarlo, pero como una divinidad más, como otro más de los dioses que ellos creían, alguien más a quien adorar entre muchos dioses. Pero el problema surgió cuando los apóstoles, los misioneros, los predicadores insistían en sostener que para poder llegar a ser salvo, el único que era digno de ser adorado era Cristo Jesús. Lo único que podía darnos salvación era su obra sobre la cruz. Esto comenzó a generar muchos problemas. Por supuesto, los tiempos han cambiado. Todas aquellas antiguas divinidades pagadas, la mayoría han quedado en el olvido. Pero sin embargo, la gente hoy en día sigue prefiriendo vivir en un pluralismo religioso. Y lo peor es que estas ideas posmodernas nos invaden en las congregaciones y muchas veces nosotros caemos en la trampa de creer en ello. La gente enseña filosofías en la calle, en donde siempre hasta en las escuelas se nos llega a enseñar que todo apunta exactamente a lo mismo. Y hay gente que piensa que el Dios es igual. Tiene diferentes nombres, pero es el mismo. Algunos le llaman Jehová, otros le llaman Baal, otros le llaman Acera, otros le dicen Alá. Pero todos son los mismos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el único Dios vivo y verdadero es Jehová, el Santo de Israel. No hay más. La Biblia es clara y nos enseña que por el único medio que podemos alcanzar salvación es a través de Cristo Jesús, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él.
¿Sabe cómo le llaman hoy día a eso? Discriminación. A eso le llaman que nosotros somos sectarios. Nos sentimos especiales. Creemos que nuestro Dios es el único. Somos egoístas. ¿Cómo puedes decir que tienes un Dios de amor si tu Dios divide? Si es un Dios egoísta que demanda exclusividad. No puede ser posible que creas que eres el único que tiene la razón. No puede ser posible que sientas que eres el único que posee la verdad. Pero ¿sabe qué es lo mejor del caso? Que sí es así. Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios así lo demanda. Nuestra fe sí demanda exclusividad. Nosotros no compartimos el lugar que Cristo tiene en nuestro corazón con nada ni con nadie. Porque es solamente Cristo el que es digno de adorar. El hecho de que se predique que el Dios cristiano es el único verdadero afirma que la obra de Cristo Jesús en la cruz es la única que nos puede dar salvación. Él es el único medio de salvación para toda la humanidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, decía Pablo, el cual asimismo se dio en rescate por todos. Hermanos, es una afirmación de exclusividad. Y yo estoy seguro que en muchos va a producir un fuerte rechazo. Muchos lo van a considerar insoportablemente intolerante. No obstante, la afirmación de la verdad nos obliga a mantenernos firmes en esta convicción. Puedo respetar lo que tú crees. Puedo respetar lo que tú piensas. Pero nunca estaré de acuerdo contigo porque la Biblia dice que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Nuestro Señor, hermano, demanda exclusividad. Él no comparte el lugar que quiere tener en tu corazón ni con tu novia, ni con tu novio, ni con tu esposa o tus hijos. No compartes el lugar con el dinero o con tu mascota. Ese lugar que Dios quiere en tu corazón es exclusivo. Y Él quiere sentarse ahí en el trono de tu ser. Y eso se ve reflejado en tu diario vivir. Es el único por el cual podemos ser salvos. Es el único medio por el cual podemos vivir en santidad. Gracias a la obra de su Santo Espíritu en nuestro ser. El mundo rechaza la cruz. Pero para nosotros la cruz, hermanos, es salvación. Para nosotros la cruz es santidad. Para nosotros la cruz es obediencia. Y hoy es un buen día para recordarlo. Hoy es un buen día para que si hemos hecho algo que ofende a Dios y nos tiene alejados de Él, nos hace sentir indignos de Él, podamos venir ante el trono de su gracia y pedirle perdón. Hoy es el día para restaurar nuestra comunión con Dios. Hoy es el día para reconocer que si tenemos algún problema con algún hermano, podamos acercarnos y ponernos a cuentas, pedir perdón, sanar nuestros corazones. Hoy es un buen día porque el Señor nos invita a su mesa. Así que mientras hago una oración, yo voy a pedirle a todos aquellos que han sido ya bautizados por inmersión, en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que quieran participar de este acto de obediencia al Señor, que es la cena del Señor o la Santa Cena, que se pongan en pie. Vamos a participar de ella. Y le voy a pedir a mis hermanos diáconos, a mi hermano Joel, a mi hermano Francisco, a mi hermano Rubén y a mi hermano Jaime, que me ayuden por favor en esta tarde a pasar al frente para administrar la Santa Cena. Vamos a orar. Dios, en esta tarde, Señor,
queremos acercarnos al trono de tu gracia. Queremos, Padre Celestial, reconocer, sí, que no somos dignos, pero queremos también darte gracias, porque en Cristo Jesús nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Gracias, Padre, por lo que has hecho en Cristo Jesús. Gracias por lo que Jesucristo estuvo dispuesto a hacer allí en la cruz del Calvario, morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por todas las cosas que haces en nuestra vida. Te agradecemos tu presencia en nuestro ser y te pedimos que nos ayudes a vivir de manera digna, de forma que con nuestro testimonio respaldemos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. En su nombre oramos. Amén.